Saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Gracias por el honor de su sintonía. Como siempre, agradecemos a nuestro Dios que nos permite llegar hasta sus hogares a través de Cinevisión, Canal 19 con cobertura nacional y mundial en todas las plataformas de las distintas redes sociales. Agradecer a los dominicanos de la diáspora. Ellos nos ven en Centro, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Gracias de todo corazón. Muchos temas, señores, muchos temas en esta semana. La pista está caliente, como decía un merenguero llamado Coqui Acosta. Muchos temas que son lo que están bordeando el tapete día a día en la República Dominicana y que vamos a abordar en el día de hoy, sobre todo porque tenemos un invitado de lujo para compartir con nosotros y con ustedes importantes contenidos en la entrega de esta semana. Todo lo relativo a lo que está pasando en la República Dominicana y más allá, sobre todo en el ámbito internacional. Los temas, señores, que no dejan de ser noticia y que se va a hablar mucho durante creo que varios días, aunque muchas personas están hablando de otros temas que aparentemente están en el tapete y que se quieren pasar. Ahí está el llamado, la reforma constitucional, está la reforma fiscal, también está la modificación al Código de Trabajo, al Código Laboral, los casos de esta semana del señor Jochi Gómez, el señor Hugo Veras, que son los temas que la gente está saboreando y que se están debatiendo en los diferentes medios de comunicación social. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que está en su semanal, algunos dominicanos entienden que la semanal debe pasar a ser quincenal o mensual. Ya veremos si tienen razón o no, aunque muchos expertos establecen que la semanal está bien y que debe quedarse así. La Dirección de Ética Gubernamental también está sonando con relación a estos casos y, ¿por qué no?, hablar de que el Ministerio Público de la República Dominicana y la labor de la Fiscalía, aparentemente, de acuerdo a lo ocurrido en esta semana, por muchos sectores están siendo cuestionados por el proceso, el debido proceso que aparentemente no han llevado a cabo de acuerdo a los allanamientos o el allanamiento realizado al ex director del Intran, Hugo Vera. Pero todo eso lo vamos a conocer en detalles en el contenido de este espacio, en esta entrega especial de esta semana. Mientras tanto, yo me voy a un corte comercial y al regreso vengo con ustedes y con mi invitado de lujo en el día de hoy.
hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el Estado, la academia y las industrias, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en colaboración con el INTEC, la ONAPI, la ANEI y la AIRD, desarrolló el programa Diseña con la Industria. Este programa se inició en el año 2021 y ha dejado como resultado la celebración de 5 convocatorias, con la participación de 75 jóvenes estudiantes de la carrera de Diseño Industrial, 69 nuevos diseños industriales elaborados y 47 industrias beneficiadas de diversos sectores como fabricación de pinturas, productos reciclables, producción de empaques flexibles, diseño de partes industriales, la elaboración de muebles y la producción de cervezas. Esta iniciativa ha permitido desarrollar habilidades técnicas contribuyendo al futuro del talento humano del país. Conoce más en www.industriasrd.mic.gov.do. Seguimos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Gracias por el favor de la sintonía. Hoy tengo un invitado especial que siempre nos visita. Es un hombre que al pan, pan, al vino, vino. Siempre nos acompaña. De vez en cuando yo creo que tengo que prácticamente declararlo coaccionista de este espacio. Porque no solo nos apoya, sino que viene a arrojar luces. Es un hombre un poco vertical en sus ideas, porque tiene muy buenas convicciones de las cosas que dice, pero además es un experto, es un hombre muy preparado y que maneja muchos temas en este país y del ámbito internacional. Él es politólogo, periodista, abogado litigante, es catedrático universitario, dirige un importante departamento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es politólogo. Bueno, ese hombre ya usted sabe. Yo voy a recibir una vez más, como siempre, en este espacio, a mi gran amigo y hermano, el doctor David Lahoz. Bienvenido, hermano. Gracias. Aquí estamos a su disposición. Bueno, David, te hemos querido invitar porque en esta semana hay muchos temas que han estado en el tapete y que van a continuar desarrollándose en el camino. El caso de el país, la posición del honorable señor presidente de la República en el sentido de mantener una insistencia en torno a la modificación
de la Constitución de la República. Quiero tu parecer en ese y otros sentidos para que entonces vayamos en el camino desarrollando otros temas que están en el tapete de esta semana. Bueno, yo no sé de qué reforma constitucional habla, porque la Constitución es el contrato social que ata a los ciudadanos y a los gobernantes. Le dice los derechos y deberes de cada uno. Y en la época actual, las constituciones, sobre todo, son un canon contentivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, deberían ser estos los que tengan iniciativa de reforma constitucional y no los gobernantes. Y se da un caso curioso en el presente, y es que Luis Abinader, presidente de la República, está planteando una reforma que nadie le ha solicitado. Ninguna parte del mundo, la reforma al contrato social es unilateral, porque como todo contrato, es un contrato que tiene que ser discutido entre dos o más partes. Sin embargo, nosotros siempre somos un país singular. Ahora vamos a tener una reforma constitucional cuyo único interesado es el presidente de la República. Luego, en cuanto al contenido de esas reformas, son cosméticas, y yo digo que lo que constituye es una invitación a la reforma constitucional permanente, es decir, la reforma de Luis Abinader obligará a quien lo suceda a hacer lo propio, y con esto lo que consiguen los llamados poderes salvajes es degradar la Constitución. Es decir, las reformas continuas degradan el contenido porque evitan que la población asimile el contenido de esta. Son tantos los cambios que el que no es entendido en la materia, entonces termina no entendiendo por qué tanto cambio y por qué las frecuencias de esos cambios. Y en la República Dominicana, en lo que va del presente siglo, se da esa situación. En 2002, Hipólito Mejía planteó reformar la Constitución para su beneficio. En el 2010 hubo una reforma, en el 2015 se intentó de nuevo, en el 19 fracasó, pero tenemos a Luis ahora decidido ya con una ley aprobada de reforma, una ley rarísima porque la Constitución dice que tiene que decir cuáles son los artículos que deben de modificarse, y sobre todo habla de necesidad de la reforma, es decir, que la necesidad de la reforma tiene que justificarse, y la simpatía de la ley es que no habla de nada de eso. Precisamente, David, el Congreso acaba de aprobar una ley de necesidad de reformular la Constitución de la República, precisamente. Entonces, esa declaratoria que, bueno, ha sido promulgada incluso ya por el presidente para los fines, y entonces darle poder a esa comisión para que trabaje de inmediato. En ese sentido, vemos a la oposición que se ha atrincherado, si se quiere, en el rechazo rotundo de la posible modificación a esta carta sustantiva, la ley de leyes, la Constitución de la República. Y entonces yo quisiera escuchar tu parecer, porque parece ser que la oposición que está atrincherada no tiene mucha alternativa en vista de que el partido de gobierno tiene la inmensa mayoría en el Congreso de la República. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una carta que le ha dado la vuelta al mundo y que ha servido de base a todas las constituciones, proclamada por la Revolución Francesa, 1789, dice que donde no hay Congreso independiente del Poder Ejecutivo, no hay Constitución. ¿Y los llamados poderes? No hay Constitución, porque todos esos legisladores mayoritariamente son empleados del presidente de la República. Tuvimos un proceso electoral en el cual un solo partido tuvo mayoría en todos los estamentos del Estado Dominicano, pero esa mayoría solamente llega al 27% del universo
Dicho de otra manera, una minoría tiene mayoría en el gobierno debido a las malas artes que se dan en la dinámica política dominicana, y esa minoría quiere imponerle una reforma constitucional a la mayoría restante, y la mayoría dice que no. El doctor David Lahoz está diciendo aquí que los poderes del Estado en estos momentos no tienen supremacía, no son independientes en estos momentos. No. ¿Cómo así? No, todo mayoritariamente pertenecen al partido al cual pertenece el jefe del Poder Ejecutivo. Eso ocurrió otrora en otros gobiernos, que otros partidos tuvieron la inmensa mayoría. La Constitución no tiene que ver con eso, porque por eso se dice que cuando hay una reforma constitucional tiene que ser a solicitud de la sociedad civil, y que incluso los que participen en esa reforma constitucional deben de ser personas ajenas al poder constituido. La manera como Luis Abinader pudo haber justificado su reforma era si nombraba asambleísta constituyente ad hoc, es decir, a efecto de reformar la Constitución, y que no fueran empleados suyos, pero es una reforma que va a ser conocida y aprobada por sus empleados. Hablando de independencia de los poderes del Estado, David, en esta semana se produjo un allanamiento en la residencia del ex director del Intran, el señor Hugo Veras, y bueno, fue detenido, está detenido en estos momentos. Aparentemente se le va a hacer un proceso judicial. ¿Qué tú nos puedes decir a nosotros como entendido en la materia? El Ministerio Público, tal y como se está diciendo, ¿tú entiendes que actuó conforme al procedimiento real del debido proceso, o ciertamente hubo algunas fallas, y si tú piensas que el caso va a picar y a extenderse? ¿Cuál Ministerio Público? Aquí no hay Ministerio Público. No. ¿Cómo que no, David? No. La magistrada Miriam Germán renunció con efectividad al 16 de agosto. Y luego el presidente le rogó que se quedase un tiempo hasta que se hiciese la reforma que el presidente quiere hacer. Y luego de ello, la magistrada Miriam Germán escribió una circular que distribuyó a lo interno del Ministerio Público, diciendo que nadie hiciera nada, que se quedase paralizada, porque ella renunció y estaba ahí solamente porque el presidente le había solicitado que se quedara hasta después de la reforma constitucional por los cambios que se supone vienen en el Ministerio Público. Pero en la actualidad no hay Ministerio Público. No hay una sola área donde el gobierno de Luis Abinader haya mostrado eficiencia gerencial, pero si hay una donde las cosas andan mal, es el Ministerio Público. Los ministerios públicos están trabajando con mayor precariedad que los policías. A los policías les está yendo mejor ahora que a los integrantes del Ministerio Público. Están trabajando en situación deplorable, paralizado y con una situación que es insostenible. Y frente a eso, que sí es administrar, el presidente de la República lo que está es distrayendo, dando circo sin pan con esto de una reforma a la Constitución. De ahí que con justa razón se esté diciendo que Luis Abinader es el Milei del Caribe. David, pero está destruyendo el Estado. Tú acabas de dar una primicia aquí, porque yo tengo entendido que en los diversos medios de comunicación social del país no se ha ventilado esta información que tú nos traes hoy, de que aparentemente o supuestamente dentro de la Procuraduría o el Ministerio Público se tejió esta parte que tú dices. Entonces podemos decir que estamos en un limbo. No estamos en un limbo. Sí, está en un limbo, y la renuncia de la magistrada Miriam Germán así lo prueba. En segundo lugar, es un Ministerio Público que trabaja sin recursos. En tercer lugar, es un Ministerio Público reactivo, es decir, las mediciones... Pero ella no ha abandonado, ella está ejerciendo ella la está función. ahí y dijo en qué condiciones, y lo dijo por escrito. Cualquiera puede entrar a la página de la Procuraduría
iba a ver bajo qué condiciones Pero ella quedó. Miriam Germán Brito Dijo que no trabajaran ahí porque ella se iba y que no podía trazar nada y que no quería que quien la sustituyera quedase comprometido con algunas acciones de ella. Pero si paralizó las acciones del Ministerio Público, ¿cómo entonces se producen estos allanamientos? Eso es circo, eso es circo. Eso es circo. Eso es circo, puro circo. ¿Tú crees que hay algo detrás de este tema del Intran, de Hugo Veras, de Jochi Gómez? No, el proceso judicial es una cosa y el uso político de los procesos judiciales son otras. Las mediciones están dando que la popularidad del presidente va en picada, y va en picada porque la opinión pública lo está calificando de incumplidor. Entonces resulta que el Ministerio Público que Luis Abinader dijo que era independiente solamente apresa opositores, y entonces hay una crítica muy fuerte porque Luis tiene la situación ahora de que el gobierno anterior es su propio gobierno. Entonces debía encauzar a gente de su gobierno anterior, que es el suyo propio, y entonces han comenzado por algún lado, porque ahí están pasando cosas que la República no sabe, que la República tiene que conocer, pero que son muy graves, como esta de que la seguridad nacional prácticamente fue puesta en manos de empresas privadas. Bueno, y cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de seguridad en las calles, seguridad en el país, seguridad en la frontera, y sabe Dios cuántas otras cosas más han estado ocurriendo aquí, que será ahora cuando la prensa y la opinión pública sabrá hasta qué grado de falta de gobernabilidad hemos estado los dominicanos. Es decir, el gobierno de Luis Abinader es un fiasco. David, esto está muy caliente. Con tus declaraciones te voy a pedir un permiso para irme a una pausa comercial. No se muevan, que ahora hay que este espacio se pone bueno. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. La opinión mundial. Conversamos hoy con el doctor David Lahoz. David, antes de irnos a la pausa, nos dejaste la pista caliente. Hablábamos del caso Hugo Veras. Esto que tiene que ver con esta empresa que manejaba los semáforos, que se dice manejaba la seguridad de las cámaras
en las principales calles y vías, manejaba aparentemente también todo lo que tiene que ver con el aspecto de tecnología en la frontera, entre otras cosas, muchas cosas que supuestamente también tiene que ver con las informaciones del DNI, y que hay como algunas cosas que aparentemente muchos de nosotros no sabemos. ¿Qué sabes tú sobre eso? ¿Qué tú nos puedes decir? Fíjate, una de las cosas que se están haciendo mal es que están pretendiendo, porque siempre se busca un chivo expiatorio, pretender descargar la carga en un ciudadano honesto, responsable como el que dirige el DNI. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de cosas que están más allá de Luis Soto, que es un ciudadano digno, ejemplar. Eso no tiene que ver con el DNI. Estamos hablando en que un privado, a través de diversas empresas que tiene, según lo que más se ha hablado de los semáforos, y se vio que creó un caos. Tú estás hablando de Jochi Gómez. En la ciudad recientemente. Jochi Gómez es para edificar a muchos televidentes. Correcto. Pero el hijo de Guillermo Gómez. Sí, pero a la vez él admitió que tiene un contrato de seguridad con las Fuerzas Armadas Dominicanas. A la vez dijo que él es que maneja los drones de la frontera. Él maneja los drones de la frontera. ¿Qué más? A la vez, él mismo, es decir, la investigación todavía la desconocemos. Ok. Algo que es grave. Que ¿qué más maneja el apresamiento de Kiko La Quema tuvo que ver también con la logística de sus equipos. Entonces, estamos hablando de cuestiones graves. O sea que hay una serie de Gómez tiene en su poder la gran información de muchas cosas, y el que tiene la seguridad nacional. La seguridad nacional. La seguridad nacional está en manos privadas en el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, y eso es grave. ¿Y qué tú sugieres que debe pasar ahora? ¿Qué debe hacerse? Bueno, yo no sugiero nada porque según el conteo de votos que hubo, él obtuvo una mayoría y es el presidente de todos nosotros, pero eso no le da licencia para vender el país, y por eso ahorita decía que ya se le está comenzando a llamar el Milei del Caribe. Tanto Jochi Gómez como Hugo Veras, que están detenidos en estos momentos, tendrán su oportunidad de hablar. Pero no que sea circo, porque óyeme lo que sucede, si ya Luis lleva 4 años al frente de la administración pública, no puede hacerlo con una posición reactiva cuando la opinión pública se queja de barbaridad, porque fue que el tapón que se armó en la ciudad recientemente... ¿Fue un sabotaje eso? ¿Fue un sabotaje? ¿Entiendes? Anunciado, no, porque con anterioridad ya el abogado de Jochi había dicho que eso iba a suceder. Si no se ponía crónica de una muerte anunciada. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, esas declaraciones lo que develan es que la seguridad del Estado Dominicano está en mano privada. Y eso es una violación flagrante de la Constitución de la República. Pero eso no puede ser, porque que entonces cuando la seguridad nacional está en manos de terceros, entonces estamos en un hilito, como decimos. No, lo que sucede es que aquí en este país hay remanentes del trujillismo que ni los gobiernos del PLD, ni lo del PRD, ni del PRM han quitado. Entonces, esos remanentes, hijos de la dictadura, se creen que están por encima de todo el mundo y que pueden hacer lo que les venga en gana con este país y no pasa nada. Pero Morrison, el nuevo incumbente del Intran, dijo a raíz del sabotaje del problema que se presentó en la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, con los semáforos, dijo de repente que procedía a rescindir el contrato con la empresa Transcor. Y entonces luego dijo que estaban en el proceso de rescisión. Ahí es donde hablo de los hijos de la dictadura, porque entonces Carlos Pimentel dice que ese contrato fue suspendido hace varios años. Doña Milagro ha dicho que no entiende cómo un contrato que fue suspendido sigue vigente. Entonces quiere decir que aquí hay gente que se salta la regla, y para tú hacer esto en un país presidencialista,
tú tienes que tener un apoyo que no es del director del DNI. O sea, cuando varias tú versiones. ves que doña Milagro suspende un contrato y dice que hay problema con un contrato y continúa, tú puedes estar seguro que no es Milagro Ortiz Bosch, tiene que ser alguien que está por encima de Milagro Ortiz Bosch. No, Y por encima de Morrison también. Entonces estamos hablando de cosas fuertes que cuando se abra el expediente, porque ya en el día de mañana tiene que conocerse medidas de coerción contra los detenidos, y ahí se va a conocer la acusación o principio de acusación que tiene el Estado contra estos ciudadanos. Pero la se va a gravedad declarar del el asunto, caso complejo, de acuerdo a tu experiencia. no sé, pero de por sí es grave, porque ese expediente llamado el camaleón, lo que quiere decir es que la seguridad nacional en los 4 años, en lo que va del gobierno de Luis Abinader, el anterior y el presente, está manejada no por las Fuerzas Armadas Dominicanas, no por los organismos de inteligencia dominicanos, sino por una o varias empresas privadas. Y eso es grave, porque quiere decir que no es Luis el que está gobernando, sino que son otros. Pero lo que tú acabas de decir, atención, los portales, porque lo que tú acabas de decir, poca gente lo ha dicho así, de esa manera. No creo que el presidente de la República, un hombre versado, un hombre que está más enterado que todo el mundo, entienda que eso puede estar en manos de terceros, cuando real y efectivamente, si es como dice David Lahoz, entonces la seguridad estaría en juego. Y yo pienso que el presidente no va a poner su gobernanza en juego, ni el país. Yo no sé si en tampoco. juego, pero en manos privadas, según los datos que han salido, sí está. Pero y entonces, ¿por qué tiene que ser así? No puede el Dice Estado. Carlos Pimentel que su dirección ha evacuado 5 resoluciones. Carlos. Sí, prohibiendo que esa empresa siga prestando. ¿Y qué ha servicio pasado al Estado. con eso? No, que sigue como el anuncio aquel de Juancito el caminador, campante, porque es un suprapoder. Mira, Un poder tan tal que en un hotel esta misma semana trajo a Pompeo. Dios. Entonces estamos hablando de que aquí hay existen personas que se creen por encima del bien y del mal. Son gente que se entienden descendientes de la dictadura, y que el PLD alimentó mientras fue gobierno, que alimentó el PRD, y el PRM sigue alimentando a esos hijos de la dictadura. Por tanto, no nos debemos extrañar de que sucedan esto y otra cosa que quizá la opinión pública no sabe, pero esa gente sigue gobernando. ¿Qué tú piensas, David? ¿Qué debe hacer el gobierno por un lado, el Ministerio Público por el otro, con relación ¿Cuál a Ministerio Público si no hay? Pero Es que, fíjate, tú dijiste eso al principio, pero lo sostiene. Primero, no hay Ministerio Público porque doña Miriam renunció. Pero no Número ofenda uno. a doña Miriam Germán. Perdón, no, yo no le estoy ofendiendo, estoy diciendo lo que ella misma dijo. Y segundo, porque el presidente dice que en la reforma constitucional se va a llevar el Ministerio Público. Es decir, con la reforma constitucional... ¿Cómo que se lo va a llevar? Sí, el Ministerio Público desaparece. ¿Y por qué? No. Porque ahora lo que Luis tiene pensado es crear un Ministerio de Justicia. Pero es independiente, de acuerdo a lo que se perfila. Sería independiente para ser elegido. Si es ministerio, de manera... si es ministerio, porque depende del gobierno central. Del gobierno, ¿verdad? Entonces, lo que va a quedar como Ministerio Público era lo que en el modelo de justicia anterior se conocía como defensores públicos. Ajá. Los únicos que se quedan en el Ministerio Público son los defensores públicos. El Ministerio Público pasa a ser una defensoría pública. Y el Ministerio de Justicia, dirigido por Luis Rodolfo Abinader Corona, entonces tendría las funciones de... No puede ser, doctor David Lahoz, porque es que el gobierno y el presidente... Esa es la propuesta del ilustre ciudadano presidente de la República. No, es que la propuesta que él ha sostenido es que el Ministerio Público
tiene que ser totalmente independiente, David. Y por eso lo va a eliminar, como eliminó CDE. No, pero entonces, si lo elimina, no sería independiente. Bueno, pero esa es la propuesta. ¿Cómo va a ser? Sí, eliminar el Ministerio Público para crear ¿Cómo? el Ministerio. Pero en la reforma constitucional sería eso. Esa es la reforma. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero usted no vio que los fiscales todos hicieron una protesta pública, porque hay un problema, hay unos derechos adquiridos. Ellos tienen una ley orgánica y para ser Ministerio Público debieron entrar a una escuela de formación sobre lo que es el Ministerio Público. Bueno, pues ahora con el cambio eso se va a decir que el esfuerzo y el tiempo que esa gente dedicó a formarse como fiscales se fue a pique y ellos hicieron protesta pública y fueron hasta el Palacio Nacional con su protesta. A pesar de que tú dices que y el este ministerio... gobierno que se dice democrático, ¿qué? ¿No lo escuchó? A pesar de que tú dices que el Ministerio Público no es independiente, o que no existe, que tú dices que no hay Ministerio Público, pero en este caso de esta semana, de Hugo Veras y de Jochi Gómez, mucha gente está hablando de que si a ellos lo han detenido para investigarle y probablemente procesarlo, que hay aparentemente una gran cantidad de técnicos, porque el propio doctor David Lahoz, usted acaba de decir aquí hace un momentito, que el señor Jochi Gómez a través de esa empresa tenía o tiene... Varias empresas, no es una. Bueno, varias empresas tienen en su poder la seguridad del país, incluyendo lo de la frontera, entre otras cosas, y que entonces, si no existe el Ministerio Público, ¿cómo se van a investigar? La licencia de conducir es el que la elabora. Pero ¿cómo se van entonces a investigar los técnicos que hay detrás de Jochi Gómez y de todo este asunto? Ese es el conflicto, porque parece ser que cuando Luis Soto, jefe del DNI, se da cuenta de que paralelamente a él hay otros que son los que tienen el poder real, él mismo ha dicho, bueno, esto no puede seguir así, o ellos o yo. Pero es ahí el asunto. Ese es el conflicto. Bueno, mira, me voy a otra pausa, David, para que al regreso entonces abordemos otros temas de gran interés que son, por supuesto, de interés fundamental del pueblo dominicano. No le cambie, ya regresamos. Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el Estado, la Academia y las industrias, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en colaboración con el INTEC, la ONAPI, la ANEI y la AIRD, desarrolló el programa Diseña con la Industria. Este programa se inició en el año 2021 y ha dejado como resultado la celebración de 5 convocatorias, con la participación de 75 jóvenes estudiantes de la carrera de diseño industrial, 69 nuevos diseños industriales elaborados y 47 industrias beneficiadas de diversos sectores como fabricación de pinturas, productos reciclables, producción de empaques flexibles,
diseño de partes industriales, la elaboración de muebles y la producción de cervezas. Esta iniciativa ha permitido desarrollar habilidades técnicas, contribuyendo al futuro del talento humano del país. Conoce más en www.industriasrd.mic.gov.do. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Seguimos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Estamos hablando en esta entrega especial con el doctor David Lahoz. David, en esta semana se anunció en este encuentro que el gobierno hace con la prensa, le llaman la semanal, que se van a repatriar hacia el vecino país los ilegales haitianos y que se harían semanalmente hasta 10.000 haitianos ilegales serían repatriados semanalmente. ¿Qué nos puedes decir tú de este anuncio, de esta medida? Si tú piensas que es una medida atinada, si realmente se puede cumplir esta promesa, esta meta que se piensa dar, y si realmente el cambio que se ha dado también en esta semana con el nuevo director de Migración, ¿verdad? Si tú crees que ha sido favorable para este gobierno y para esta gestión. Mira, el presidente ha jugado a un doble rasero con relación a las relaciones dominico-haitianas. La primera pregunta que se debe hacer al presidente, con todo respeto, es si él sabe cuánta camiones necesita para trasladar 10.000 personas a la semana hacia el otro lado. Con 1.000 y pico diarios se pueden... ¿Dónde están esos camiones? Bueno, eso pueden transportar en autobuses. ¿Dónde están? Yo tuve la oportunidad de ir decir, al vacacionar de Jaina. Es una falacia en sí misma, número uno. Número dos, ya se ha denunciado cuántas visas están emitiendo los consulados dominicanos relacionados con Haití. Pero son hasta 10.000, perdóname David. No son 10.000 necesariamente. Perdón. Y antes, cuando la frontera estuvo cerrada, se denunció que los consulados dominicanos, aún estando cerrados, seguían emitiendo visado. Cuando estuvo cerrada, ¿tú quieres decir que la frontera no está cerrada? Sí, eso salió, no, cuando hubo un momento en que Luis decidió cerrar la frontera. Un disparate, pero lo hizo. Entonces, eso implicaba cerrar la embajada y cerrar los consulados. Pero aún cerrados, continuaron emitiendo visado. Ahora se estima que son más de 400.000 visados que ha emitido el gobierno dominicano. Es decir, el cálculo... Pero eso está paralizado en la emisión de visa. Bueno, pero no, le estoy diciendo, el cálculo que hay que hacer, y tú sabes que hubo un escándalo también con los pasaportes. Dicen que todo eso está paralizado con los nacionales haitianos. Entonces, lo que hay es una lucha en el gobierno entre quienes deben emitir el visado, si los ilegales o los legales, o los que están legitimados para eso, es decir, si los consulados y si pasaporte. Y aquellos que directamente pesetean en la frontera y dentro del país. La oposición, es decir,
Estamos hablando de que es una política que no es seria. La oposición, no es verdad David, que se esté tomando. Más bien el gobierno dominicano lo que ha hecho es que se ha alineado con la política de Estados Unidos en el sentido de que con tal de que no lleguen haitianos a Miami ni a Bahamas, que los recibamos todos aquí en República Dominicana, y el presidente ha dado aquiescencia a esa política de Estados Unidos. Escuché algunas voces de la oposición en esta semana decir que supuestamente esta medida tomada por el presidente de la República viene a raíz de la protesta de los nacionales haitianos frente a Palacio, precisamente cuando él estuvo fuera del país presionando al gobierno, y como que esta medida que él toma, dice las voces de la oposición, como que es una respuesta a esta manifestación. Al revés. Luis a lo que le teme es a una manifestación en la Puerta del Conde de dominicanos protestando por la alta cantidad de visados. Se anunció una nueva protesta de los... Viene una nueva ahora en la Plaza de la Bandera. Ajá. Y esto sí, Luis lo está viendo con temor, porque está viendo que se está complicando el tema, porque ya la gente descubrió que hay un doble rasero, es decir, que se dice una cosa, pero se está haciendo otra. Y si es así o no, solamente hay que ver los reportes de la prensa nacional cuando se acerca a Pedernales o cuando se acerca a Dajabón. El nuevo director de Migración dijo, a raíz de su designación, que va a terminar todo como en una especie de mafia que hay. Mira, yo estuve en el vacacional de Jaina, en el lugar precisamente donde depuran a los nacionales haitianos antes de mandarlo para su país. Y ahí vimos muchísimas cosas, pero una de las cosas que realmente supe, me enteré de fuentes oficiales, que a los nacionales haitianos, aparentemente esa mafia que existe en el país, cuando lo agarran en una camioneta, le quitan de 6 a 7 y 8 mil pesos. Cuando lo montan en el camión para llevarlo al vacacional de Jaina, como que el precio va subiendo, y si llegan a Jaina, entonces tienen que dar como 15 o 16 mil, pero si lo llevan a Elias Piña, a la frontera, todavía como que sube más. Y entonces el nuevo director de Migración dice que eso lo va a eliminar. ¿Tú piensas que eso se va a eliminar? Yo te pregunto, ¿de quién dependen los cónsules? ¿De Migración o de la Cancillería? Sí, de la Cancillería. Entonces, él no tiene competencia, el de Migración no tiene competencia para eso. Los visados van a seguir moviendo visados, porque a lo que coloca el gobierno en esos puestos es para que se hagan ricos. No, pero yo no estoy hablando de visados, sino de los del trasiego, de ilegales, de ese negocio. Es un doble rasero, porque incluso es probable que les salga más barato un visado legal a los irregulares que la vicisitud que tienen que pagar. Es decir, el gobierno a lo más que está llegando es a pretender quitar o disminuir la mafia irregular con visado para que todos vayan a la fuente oficial. Pero es que la fuente oficial está dando más visados que lo que pasan irregularmente. Antes de venir al programa me decía una persona que a pesar de que el presidente de la República tomara la medida que ha tomado en el sentido de repatriar a los nacionales haitianos y que se habla de hasta 10.000 semanalmente, él dice que como quiera los dominicanos van a hacer la manifestación en la Plaza de la Bandera. ¿Tú crees que los dominicanos se van a rezagar con esta medida? Claro, porque el presidente ha perdido toda su credibilidad en ese tema. Es decir, quien hace que la manifestación va. Quien hace un cronológico de la posición del presidente sobre el tema haitiano y las relaciones dominico-haitianas, sabe que aquí no hay política dominicana frente a Haití, sino que el gobierno dominicano se ha alineado con la posición de Estados Unidos. Y la posición de Estados Unidos es que vengan todos para este lado, con tal de que no le lleguen a Miami. Yo no te puedo dejar ir, David, y en esta parte final quiero que tú me analices rapidito así. Una sentencia que evacuó el Tribunal Superior Administrativo a favor de algunos compositores dominicanos, incoada por el abogado Edwin Espinal, y que otra vez, de acuerdo a esta sentencia, le devuelve a aquellos miembros de Hacedón que habían sido expulsados, sacados o denigrados o degradados de categoría, le devuelve
realmente su posición anterior, sus derechos, esta sentencia que fue evacuada recientemente. ¿Qué nos puede decir David? Porque ahora estoy escuchando incluso de que ciertos personajes que tienen que ver con el derecho de autor de este país están hablando de que se sienten un poco acorralados y yo creo que están hablando hasta de renunciar. ¿Qué tú me puedes decir? Lo que yo puedo decir es que en este, como en los casos anteriores, el responsable es el presidente de la República, porque la ley 65-00 como la 424-06 dicen que quien tiene que resolver esos problemas es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y todo esto que ha ocurrido y que ha dado lugar a esa sentencia es precisamente porque Honda no ha hecho su trabajo. Y el presidente de la República, en lugar de quitar ese mal funcionario, lo que ha hecho es que lo ha ratificado. Bueno, David, tú eres muy duro. Tú eres demasiado duro, hermano. Gracias, hermano, por habernos acompañado en esta nueva entrega en el día de hoy. Por supuesto, siempre agradecer a ese público que nos sigue en el mundo. Por supuesto, invitarle a que se queden con la programación de Cinevisión, Canal 19, y a que nos vuelvan a sintonizar, Dios mediante, en una próxima entrega.